Vamos a continuar con estos tutoriales sobre el uso y el manejo de datos en inteligencia de negocios con Power BI. Recordemos que como estamos usando la versión de desktop es gratuita, así que no tenemos que hacer ningún tipo de configuración porque ya lo hicimos en el primer tutorial. Ahora vamos a continuar con la parte de extracción, transformar y cargar. Bueno, esto vamos a iniciarlo con un componente del Power BI que es el Power Query. Recordemos que en lecciones pasadas Power Query tenemos el ejemplo de una tabla normal en Excel que tenemos en forma de datos. Nos damos cuenta que literalmente aquí al hacer uso con el Excel, esto es una matriz completa o una tabla de dos dimensiones, tanto filas como columnas. Podemos observar que en esta tabla ya tenemos los datos ordenados o con un tratamiento de base de datos y hace una relación de los años con clúster, por ejemplo, lo vendido en Ciudad de Panamá, en La Chorrera, en Chiriquí, tienen sus vínculos con la cantidad y tipo de licores que puedan ingerir, ya sea tequila, cerveza o ron, en cada una de estas ciudades que estamos tomando como ejemplo. Noten la importancia de tener ordenados los datos y que de alguna forma no tenemos datos redundantes más que el necesario. ¿Qué significa que sean datos redundantes? Que no vamos a tener el 2001, por ejemplo, con todas las veces que se consumen para Ciudad Panamá, para La Chorrera y Chiriquí. En este caso, vamos a hacer uso de ellos por año y solo aparece una sola vez. Tengamos la redundancia controlada, solo es posible a través de archivos ya bajo un esquema o formato de bases de datos y se constituyen ya en matrices de datos. En este punto cabe mencionar y recordarles que para Business Intelligence es muy importante contar con un modelo de datos en las empresas o en las organizaciones. Cuando pasemos al siguiente tutorial, vamos a trabajar con datos de este tipo semi-estructurados bajo el esquema que, repito, bajo un esquema de modelo de datos o bases de datos. Vamos a trabajar entonces con el Power BI. Tenemos que cerrarlo porque si está abierto el Excel, no vamos a poder subirlo dentro del esquema que necesitamos en Power BI. Entonces nos vamos a obtener los datos. Como lo explicamos en el tutorial anterior, ya no es necesario explicar las diferentes conexiones como bases de datos que existen. Así que en esta ocasión, como ya sabemos que vamos a utilizar Excel, nos vamos a el directorio. En este caso pues yo lo tengo en UCR, clases, Power BI y las bases de datos, que aquí las tenemos, y voy a cargar al Power BI el negocio de refrescos y vemos que tenemos un poco que lo cargue, está trabajando, está conectando con la tabla de refrescos, negocios de refrescos. Una vez que ya se ha cargado, aquí lo estamos viendo, clic en ventas como ya lo tenemos y nos aparece la opción de cargar, transformar los datos y cancelar la acción. En esta parte vemos las ventas y en esta ocasión vamos a dar clic en transformar los datos. Una vez que ya ha transformado los datos, vemos que se activa el editor de consulta o el editor de Power Query. Les recuerdo que Power Query es otro componente dentro de Power BI, como el que ya vimos en clase pasada del Power Pivot o Power Map. Es un componente más dentro del paquete. Dentro del Power Query vemos que tenemos un ambiente muy parecido a los anteriores,
porque es del mismo suite de Microsoft, muy parecido al Excel. Aquí tenemos un área de menú y submenú, en el cual es completamente interactivo, al igual que el Excel. Esto no es muy familiar. Luego, en este lado tenemos las consultas, o más bien el origen de los datos. En este caso tenemos el origen, que es venta. Luego tenemos una hoja o un canvas donde tenemos todos los datos, y aquí podríamos tener hasta 1000 filas de datos en esta tabla. Luego, en el lado derecho vamos a tener el área donde se van aplicando todos los queries y los pasos que hemos ido haciendo, y podemos ir controlando y ir borrando lo que hemos hecho como un historial de consultas que hemos ido aplicando en el proceso de la inteligencia de negocio. Cuando tenemos muchas consultas, como lo vieron hace unos minutos, se recomienda borrarlo hasta llegar hasta navegación, para ver justamente el origen de lo que hemos hecho en este canvas. Ahora, analizando este canvas, nos damos cuenta que esta primera fila, pues ventas totales, en realidad está nula, no me agrega ni me sirve ningún tipo de información en el análisis que estamos haciendo. Siguiendo con este análisis, vemos que la segunda fila sí ya tiene información, que son las ciudades que hemos visto en la hoja de Excel, en la tabla, y la tercera fila pues ya es el año y los tipos de licores que venden en cada una de las ciudades antes mencionadas. Y luego de la fila 3 ya tenemos todos los datos que lo componen. Entonces, como queremos borrar especialmente la fila 1, vamos y nos vamos aquí al vértice y clic, y tenemos todas las opciones o procesos que quisiéramos aplicar en este canvas. Damos clic en el vértice y buscamos quitar filas superiores, y lo que hacemos, el número de fila, que aquí lo tenemos, simplemente pues lo señalamos y aceptar. Como hemos visto, hemos quitado la fila que 1, bueno, ahora se sustituye con la que era la fila 2. Entonces, ahora como quedó nuestro canvas, nos damos cuenta que tenemos dos filas, la fila de ciudad y las filas de año y los tipos de licores. Lo que vamos a hacer es transponer, que es una acción que nos facilita, en vez de que estén así una sobre otra, utilizarlo ya en una forma más clara. Para ello nos vamos al menú transformar. Una vez que hemos entrado al menú transformar, vemos que el menú inmediato es transponer, y lo activamos, y vemos entonces el cambio como lo hemos hecho. Observen, así estaba antes. Ahora la ciudad pasa y lo tenemos, lo que estaba antes en forma vertical, lo ponemos mucho más ordenado en forma horizontal. Vamos a ir a usar esta primera fila como encabezado. Entonces nos vamos aquí al vértice, y en la segunda opción dice usar la primera fila como encabezado. Clic, y vemos cómo cambia inmediatamente los años que estaban antes aquí en la primera fila, ahora pasan a ser encabezados. Y este tipo de cambio no lo vamos a utilizar en este momento, entonces lo quitamos. Ahora observemos que en esta columna, la ciudad de Panamá, que también estos datos de ron y cerveza, igual con La Chorrera y Chiriquí, están nulos porque no están llenos. Entonces lo que hacemos es, como observamos que la ciudad de Panamá, La Chorrera y Chiriquí tienen cerveza y ron, pero quedaron nulas porque no tienen los nombres de las ciudades. Entonces lo que hacemos aquí en
En la columna, botón derecho, nos vamos a rellenar hacia abajo y en forma automática, lo ven, ya se llenan las columnas respectivas. Ahora marcamos la columna 1 teniendo el control pulsado con el año y botón derecho sobre las columnas marcadas y le pedimos la anulación de dinamización de otras columnas. Habiendo anulado la dinamización de las columnas anteriores, vamos a cambiar y a renombrar las columnas. Entonces nos damos cuenta que con doble clic, esta primera columna va a ser ciudad, año, y la cuarta, venta. Entonces hemos ya renombrado las columnas: ciudad, producto, año y venta. En inteligencia de negocio es muy importante que en todo momento tengamos control o saber con qué tipo de datos estamos trabajando. Si observamos ciudad, producto, año y ventas, pues la ciudad dice que es alfanumérico, productos también, y nos damos cuenta que solo tiene letras. Y el año, que tiene números, lo manda como alfabético. Y en ventas, pues que es numérico, lo manda alfanumérico. Entonces lo que hacemos es que necesitamos detectar el tipo de dato que tiene en cada una de las columnas y con el Shift nos marcamos todos. En transformar vamos a detectar tipos de datos. Están viendo, transformar tipos de datos y inmediatamente el Power BI detecta ya ciudad como alfabética, el producto alfabético, el año que solo era número y ventas también, ya con sus respectivos tipos de datos. Vamos a estar trabajando en este Canvas. Cabe recordarles la importancia de tener en todo momento el dominio y conocimiento de la base de datos que utilizamos. Como es fundamental trabajar con los tipos de datos, puede darse la situación de que queramos cambiar el tipo de datos. Entonces, haciendo clic en ABC, tenemos el submenú para cambiar el tipo de datos en la columna en el momento que lo necesitemos. Ya estamos seguros con los tipos de datos que estamos más bien utilizando. Aquí lo vemos. Ahora nos vamos a campo inicio y tenemos el menú de cerrar y aplicar. Como les dije hace un momento, y pues hemos hecho todas estas transformaciones. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarlo a la tabla, al Excel, para poder trabajar con ello ya con el Power BI. Entonces activamos el submenú y aplicamos cerrar y aplicar. Podemos ver que está aplicando y creando la conexión con el modelo. Está cargando los datos al modelo. Ahora aplica los cambios. Si hemos llegado ya a esta parte de la transformación y necesitáramos incluir nuevos datos, entonces nos vamos aquí otra vez al editor de Power Query y simplemente lo activamos y luego actualizamos para hacer la inclusión de los nuevos datos. Como están observando, aquí hemos regresado a la tabla de Excel en la cual estábamos trabajando anteriormente. Una vez que hemos hecho la transformación de datos nuevos, nos vamos otra vez a
aplicar, cerrar y aplicar para que se transformen los datos y podamos hacer uso de ellos y crear las gráficas, los dashboards y analítica que necesitamos para hacer un adecuado análisis de inteligencia. Bueno, en el siguiente tutorial vamos a aplicar los análisis con los gráficos como lo hicimos en el tutorial anterior de introducción y análisis de datos. Ya hemos preparado la tabla de Excel para trabajar con ello. Lo estoy haciendo solo para recordarles. Si quisiéramos hacer cambios, vean todas las transformaciones que aplicamos y repito, nos vamos a cerrar y aplicar y regresamos ya con nuestros datos transformados para el siguiente tutorial. Ya hemos aplicado ETL, extraer los datos de una tabla de Excel, extraer los datos de la tabla de Excel que teníamos, los transformamos y los cargamos. Nos vemos y los invito a ver el siguiente tutorial. Muchas gracias.